La mayoría de personas quieren ganar más dinero, vivir una mejor experiencia de vida, llegar mejor a fin de mes, tener más tiempo para la familia, poder viajar por el mundo. Sin embargo, se encuentran en trabajos que no les gustan, con jefes que no soportan, con compañeros que no les caen bien, llegando justos a final de mes, teniendo que esperar a cobrar la nómina para poder hacer la compra. Y eso es realmente frustrante. Y déjame decirte que te comprendo. Te comprendo porque yo no hace mucho tiempo estaba en esa misma situación, pensando que no había salida, que ganar más dinero y vivir mejor era para otras personas, que eso no estaba al alcance de mí, y vivía en un empleo que encima estaba fijo y que no podía hacer otras cosas por ley de incompatibilidad de la función pública, y pensaba que eso era el destino y que era todo lo que me esperaba para el resto de mi vida. Pero déjame decirte que hay solución, que hay otra forma de hacer las cosas. Y hubo precisamente un libro que me transformó mi mentalidad por completo, que es este, de La Vía Rápida del Millonario, de MJ de Marco, el cual me hizo abrir los ojos y me hizo ver que había otra forma de hacer las cosas, que había otra forma de ganar dinero, de ganarse la vida, de tener tiempo libre, de tener la mejor experiencia de vida posible. Y no solamente lo vi en este libro, sino que también lo veía en YouTube, en personas de mi edad o incluso más jóvenes que vivían de internet, que tenían tiempo libre, que tenían relaciones de pareja absolutamente espectaculares, que viajaban por el mundo y sobre todo que estaban viviendo su mejor experiencia de vida. Entonces eso empezó a penetrar en mi mente, empezó a poner la semilla en mi mente subconsciente de mover, si me permites, y sobre todo me permite YouTube, mover el culo y buscar opciones de hacer otras cosas, ¿no? Y en este vídeo te voy a compartir exactamente las 3 formas de ganar dinero, de poder tener una mejor vida, de poder dar una mejor vida también a tu familia, de llegar mejor a fin de mes y sobre todo de que no vivas en la angustia, en la ansiedad, en la duda, en el miedo y en la preocupación constante sobre si vas a poder llegar a fin de mes, poder hacer la compra o poder comprarle unos buenos regalos de Navidad a tus hijos, para lo cual queda menos de un mes y medio. Estamos a 4 de noviembre y en este vídeo te voy a compartir las 3 vías para que tú puedas alcanzar la riqueza, puedas ganar más dinero y sobre todo que tengas paz mental y paz financiera. Y la primera vía que comparte MJ de Marco en este libro le llama la vía del arcén, que es, o la vía peatonal, ¿no? Son personas como el 99% de la población y seguramente si tú estás viendo este vídeo, estés también dentro de este bucle que es el cobrar cada nómina y vivir de nómina en nómina. Es decir, personas que tienen que esperar a cobrar la nómina a final de mes para que puedan hacer la compra, para que puedan pagar el alquiler y poder pagar toda la avalancha de gastos, financiaciones, facturas de luz, facturas de agua, comida, suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que te llegue ya, pues, a lo mejor el día 12, 14, 15 del mes y ya empieces a verle las orejas al lobo porque ya empieces a ver la cuenta tan vacía que ya no puedas salir a cenar, no puedas salir a comer o que si viene algún imprevisto te joda absolutamente el mes por completo. Es decir, son personas que viven de nómina en nómina, que no tienen ahorros o si tienen ahorros son muy pequeños y que si viene un imprevisto como cambiar los neumáticos al vehículo o una avería del coche o del frigorífico o cualquier cosa, cualquier imprevisto, no puedan hacer frente a él porque no tengan ningún dinero ahorrado y tengan que vivir con la tarjeta de crédito, ¿no? Si estás en esta situación, déjame decirte que te entiendo perfectamente porque yo también he pasado por ahí. Yo también tenía muy malos patrones financieros, tenía muy mala relación con el dinero, financiaba todas las cosas que compraba, tenía coche financiado, moto financiada, patinete eléctrico financiado. Y cuando llegaba, y eso que tenía una nómina con salario fijo, yo era guardia civil, si no me conocen, mi nombre es Jesús, tengo 32 años de edad, actualmente soy closer, mentor y director de ventas, pero anteriormente era guardia civil y pedí una excedencia para emprender, cuando conocí este libro, ¿no? Entonces me encontraba en esa situación de mala situación financiera, de vivir de nómina en nómina, y yo pensaba, esto no puede ser todo lo que hay. Digo, no puede ser que haya gente comprándose casas, pudiendo acceder a hipotecas, teniendo buenos coches, viajando por el mundo, y yo, sin embargo, sin tener ninguna persona a mi cargo, por ejemplo, ni tener hipoteca, no llego a fin de mes, ni tengo ni un duro ahorrado. Entonces eso empezó a generarme ansiedad, duda, miedo, preocupación, incertidumbre a final de mes, de no saber si podía llegar a final de mes o no. Y cuando llegaba una paga extra me ilusionaba muchísimo porque digo, hombre,
voy a poder ahorrar un poco de dinero, voy a poder estar algo más tranquilo, pero como tenía malos patrones financieros, me empezaba a autosabotear inconscientemente y pues entonces, claro, ya pues, a lo mejor iba de compra, me compraba alguna cosa que no necesitaba y volvía a entrar en ese mismo patrón financiero, ¿no? Este es el primer tipo de persona que dice MJ de Marco en este libro de la vía rápida del millonario, que justo es la persona pues, que vive con esa duda, ansiedad, incertidumbre, miedo, preocupación y que vive de nómina en nómina, ¿no? Luego tenemos el segundo grupo de personas que caminan por la vía lenta. Esta vía lenta significa que son personas que tienen una mayor conciencia del dinero, pero que sin embargo van a hacerse ricos de manera muy lenta. Es decir, cobran una nómina, su nómina va increciendo anualmente, seguramente pues se lo vayan creciendo, o sea, vayan creciendo sus ingresos en base a la inflación, y estas personas tienen conciencia del ahorro, es decir, ahorran el 5 o el 10% de su salario y lo invierten quizás en inmuebles o lo invierten en bolsa, en acciones de empresas que le van a retornar una rentabilidad del 5 al 10% anual. Esta rentabilidad del 5 al 10% lo que le va a suponer es que lo van a invertir en estas empresas o en inmuebles y que a lo largo de los años pues van a ir creciendo poquito a poco el patrimonio y cuando lleguen a la jubilación a esa edad de los 60, 65, 70 años van a tener un buen colchón, van a tener un buen patrimonio de en torno a 500.000 euros, 1.000.000, dependiendo de la capacidad de ahorro que tengas y de la cantidad que puedas ahorrar e invertir y de lo bueno que seas invirtiendo ese dinero, y que cuando tú ya tengas 60, 65, 70 años vas a ser millonario, vas a tener un buen patrimonio para poder disfrutarlo. ¿Cuál es el inconveniente de esta vía? ¿Qué dice MJ de Marco? Pues que no depende de ti. No depende de ti que tu patrimonio crezca porque ya vas a estar invirtiendo en inmuebles, que vas a estar sujeto, quizás, si estás, por ejemplo, invirtiendo en España, pues ya ves la inseguridad jurídica que hay con respecto a la inversión inmobiliaria, o si inviertes en la bolsa, pues estás expuesto a que haya crisis económica, que haya caída del 30, 40, 50% de tus acciones y que tengas que esperar 10, 15 o incluso hasta 20 años hasta que se recupere el valor de tu inversión. Y esto es algo que no depende de ti. No depende de ti de que la bolsa caiga, de que la bolsa suba o de que la bolsa se mantenga quizás estable durante muchos años y que tú veas tu patrimonio que no sube, sino que incluso podría bajar por estas crisis económicas o por estas incertidumbres que hay de vez en cuando y estas quedas de bolsa que hay, sino que incluso le tendrías que sumar el valor de la inflación, que también hace que tu dinero vaya perdiendo valor año tras año y que no solo estés expuesto a los vaivenes de la bolsa o del mercado inmobiliario o de la inseguridad jurídica que hay en el mercado inmobiliario, sino que también pues estás expuesto a esta inflación silenciosa, ¿no? A este impuesto silencioso que le llama a la inflación. Y luego MJ de Marco habla de la tercera vía, que es la vía rápida del millonario. ¿Cuál es esa vía rápida del millonario? Es la vía del emprendimiento, la vía de la creación de negocios. Negocios que te puedan dar muchos ingresos en poco tiempo y que te vayan a dar esa libertad, ese estilo de vida que seguramente tú estés buscando, ¿no? O no es necesariamente que a lo mejor busques millones, pero sí que tengas unos ingresos mucho más elevados que la media, que tú puedas depender de tu tiempo, que tú seas tu propio jefe, que tú marques tus propios horarios para que puedas tener esa libertad que todo el mundo ansía, ¿no? Porque al final no queremos dinero per se, sino que las personas quieren lo que creen que le va a dar el dinero. Que pues una mejor casa para estar mejor con la familia, tener más tiempo libre, tener disponibilidad para viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera vía, que es la vía rápida del millonario, es la creación de emprendimientos, la creación de negocios. Este tipo se hizo millonario en la época de Internet creando empresas que eran muy escalables, que no dependían de contratar a más personas o de invertir más capital para poder crecer. Y entonces creó varias empresas en la época de las .com, años primeros de los 2000, que luego fue vendiendo y por lo tanto se consiguió hacer millonario con este tipo de emprendimiento, ¿no? Con este tipo de empresas que él creaba, que hacía crecer y que luego las vendía por muchísimo más dinero de lo que realmente le costó crearlas, porque en esa época la barrera de entrada y de creación de negocios digitales era muy simple, ¿no? En mi caso, en particular, yo empecé a emprender en el año 2023, en el mes de junio, en concreto en el modelo de negocio de Amazon FBA y luego en el e-commerce. No me fue bien, pero luego en el mundo del closing de ventas, de CR de ventas de alto valor, sí que me ha ido bien y he obtenido resultados. Por lo tanto, si quieres tener libertad, si quieres tener libertad de tiempo, libertad de movimiento, viajar cuando quieras,
debes de emprender un negocio. Al final, todo lo que todos queremos es tener tranquilidad, tener paz mental, que nadie nos moleste, que no hacer nada que no nos apetezca hacer, sobre todo eso es súper importante. Yo me acuerdo cuando estaba en la Guardia Civil, hacía cosas con las que no me sentía al 100% identificado y que no quería hacer, y eso era lo que me llevaba a la frustración y al querer cambiar de vida, ¿no? Al final lo que el ser humano quiere pues es esa paz mental, esa tranquilidad, esa libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras, de moverte como quieras, y eso solo te lo da un negocio online o una habilidad online, como es el caso del closing de ventas. En mi caso yo tengo libertad de tiempo, tengo libertad de movimiento, yo trabajo desde donde quiero porque es 100% online, trabajo cuando quiero porque yo soy el dueño de mi agenda. Sí que es verdad que no es un negocio o una empresa per se, porque es un negocio o una habilidad de servicios. Yo tengo que estar presente dando el servicio mes a mes para poder generar ingresos. Si yo no estoy trabajando o dando ese servicio ese mes no cobro. O si decido trabajar la mitad, es muy posible que gane la mitad de dinero. Pero como está tan bien remunerado, normalmente todos los meses genero pues más o menos entre el doble, más o menos, como mínimo el doble de todo lo que he generado como guardia civil, trabajando la mitad más o menos. Por lo tanto, ya he ganado en libertad de tiempo, he ganado en libertad de movimiento también en ese sentido porque es 100% online, aunque mi techo de ingresos sí que es verdad que está establecido por mi tiempo que yo le dedique a trabajar. Entonces sí que es verdad que en ese sentido estoy limitado con respecto a mi techo de ingresos, que de momento está en 7.000 euros al mes, ese ha sido el máximo que yo he tenido, pero sí que es verdad porque eso supone un 250% más o menos extra a lo que yo ganaba como guardia civil. Por lo tanto, he ganado en tranquilidad porque trabajo mucho menos que antes, cobro muchísimo más y tengo libertad de tiempo, pero estoy en proceso de entrar a la vía rápida del millonario, que es crear negocios que sean escalables, que no dependan de mi tiempo o que sí dependen de mi tiempo, pero que me dé mucho más ingresos, no solamente un 250%, sino un porcentaje muchísimo más elevado que me permita pues tener unos ingresos más elevados, pero que obviamente la libertad de tiempo pues ya la tengo y la libertad de movimiento también, ¿no? Entonces te quería compartir estas ideas para que tú veas que no tienes por qué seguir en la situación en la que estás, aguantando un jefe que no te gusta, no teniendo tiempo para tu familia, teniendo muy poco tiempo libre, con un techo de ingresos y sobre todo, y con lo que a mí me preocupaba era esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación de no llegar a fin de mes, de tener que esperar a cobrar para poder hacer la compra o tener que tirar de tarjeta de crédito que cuando llegaba el día 1 del mes siguiente me quitaban el dinero de la cuenta y entraba en un bucle infinito, en un círculo vicioso de que necesitaba más dinero para poder pagar esas deudas que ya tenía y que nunca conseguía salir de él porque estaba inmerso en él y es muy difícil salir a no ser que mejores tus finanzas, que consigas ganar más dinero, pero que no vale solamente con ganar más dinero, sino también con tener ese control financiero, ese control de los gastos, porque si no tienes ese control, cuanto ganes más dinero, te lo vas a ganar, te lo vas a gastar igualmente y vas a seguir en ese mismo patrón, ¿no? Pero quiero que sepas que hay solución, que puedes ganar más dinero desde casa, online, teniendo más tiempo, teniendo libertad geográfica y sobre todo que tú dediques ese tiempo a lo que tú quieras, a tus hobbies, a tu tiempo libre, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia. Y sin más, yo me despido ya de este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete a este vídeo también para que no te pierdas más contenido de este tipo, que otras personas también puedan disfrutar de este contenido y sobre todo no disfrutar, que les pueda ayudar para que pueda ver que hay otras formas, otras vías, otras alternativas de vivir la vida, de ganar dinero y sobre todo de tener paz mental y paz financiera. Te voy a dejar también en la descripción de este vídeo el link a mi cuenta de Instagram porque ahí comparto contenido a diario donde hablo de ventas, donde hablo de desarrollo personal, de crecimiento personal y por ende cómo tener una mejor vida y tener más paz mental y más paz financiera. Así que sin más yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!